Buenas tardes a todos. Soy Manuel y bienvenidos a Wow Spoken Spanish. Hoy tenemos una historia muy interesante. Bella, ¿estás lista para comenzar? Buenas tardes, queridos oyentes. Soy Bella y sí, estoy muy lista. Manuel, hoy vamos a hablar de algo que le pasa a mucha gente cuando viaja o está en una ciudad nueva, ¿verdad? Exactamente, Bella. Hoy vamos a hablar de cómo pedir ayuda cuando estás perdido. Es una situación muy común. ¿A ustedes, oyentes, les ha pasado esto alguna vez? Escriban en los comentarios si alguna vez se han perdido en una ciudad nueva. Qué buena pregunta, Manuel. Yo me perdí una vez en una ciudad grande y fue una experiencia muy especial. Pero primero vamos a escuchar nuestra historia de hoy. Manuel, cuéntanos de qué se trata. Con mucho gusto. Hoy seguimos la historia de Carlos, un joven que llega a una ciudad nueva por primera vez. Él no conoce las calles, no tiene su teléfono con él y necesita encontrar su hotel. Es una situación muy real. Bella, ¿comenzamos? Claro que sí. Y oyentes, presten mucha atención a las palabras y frases que usamos hoy. Son muy útiles para la vida real. Si están aprendiendo español, este episodio es perfecto para ustedes. ¡Vamos! Carlos llega a la ciudad en autobús. Sale de la estación y mira a su alrededor. Hay muchas calles, muchos edificios y mucha gente. Él tiene el nombre de su hotel en un papel, pero no sabe cómo llegar. Mira su papel y luego mira las calles. Está confundido. Pobrecito Carlos, esa sensación es muy conocida para muchos viajeros. Él está parado en la acera, mirando a todos lados, entonces ve a una señora mayor que camina tranquilamente. Carlos decide acercarse a ella para pedir ayuda. Carlos camina hacia la señora y dice con una sonrisa amable: «Disculpe, señora. Buenos días. ¿Me puede ayudar, por favor?» La señora se detiene y lo mira. Ella tiene una cara muy amable y Carlos se siente un poco mejor. La señora responde con mucha amabilidad. Por supuesto, joven, ¿en qué le puedo ayudar? Carlos siente alivio. ¡Qué buena señora! Oyentes, noten esta frase. Disculpe, ¿me puede ayudar? Es una frase perfecta para pedir ayuda de manera educada. Carlos respira profundo y explica su situación. «Gracias, señora. Estoy perdido. No conozco esta ciudad. Busco el Hotel Central. ¿Sabe usted dónde está?» La señora escucha con atención y asiente con la cabeza. Perfecto, Carlos. Esa es la manera correcta de pedir ayuda. Primero dices que estás perdido, luego dices qué buscas. Es simple y claro. Oyentes, ¿pueden repetir esa frase? Estoy perdido, busco el Hotel Central. Inténtenlo en casa, la práctica es muy importante. La señora piensa por un momento y luego dice: «Ah, sí, el Hotel Central. Yo conozco ese lugar. No está muy lejos de aquí». Carlos escucha con mucha atención. Él quiere recordar cada palabra de las instrucciones. La señora continúa explicando, mire, joven, camine recto por esta calle, camine unas 3 cuadras, luego doble a la derecha en la calle principal. El hotel está al lado de un parque grande. No puede perderse. Carlos escucha y trata de recordar todo. Carlos repite las instrucciones para asegurarse. «Entiendo, señora. Camino 3 cuadras recto, luego doblo a la derecha, y el hotel está al lado de un parque. ¿Correcto?» Repetir las instrucciones es una excelente estrategia cuando estás en una ciudad nueva. Exactamente, Manuel. Repetir lo que escuchas es muy útil. Así sabes si entendiste bien. Oyentes, ¿usan esta estrategia cuando no entienden algo? Es una técnica muy inteligente. Escriban en los comentarios qué hacen cuando no entienden las instrucciones. La señora sonríe y confirma: «Correcto, joven. Exactamente así. ¿Tiene alguna otra pregunta?» Carlos piensa por un momento. «Sí, tiene otra pregunta importante. Quiere saber cuánto tiempo necesita para llegar». Carlos pregunta con educación, ¿cuánto tiempo tarda en llegar aproximadamente?
Esta es otra pregunta muy útil cuando estás en un lugar nuevo. Siempre es bueno saber cuánto tiempo necesitas para planificar bien tu camino. La señora responde, a pie, unos 10 minutos. No es muy lejos. El camino es bastante directo. Carlos siente mucho alivio. Solo 10 minutos. Eso no es mucho tiempo. Él puede llegar sin problema. Carlos dice con mucha gratitud: Muchas gracias, señora. Es usted muy amable. La señora sonríe y responde: De nada, joven. Que tenga un buen día y bienvenido a nuestra ciudad. Qué intercambio tan bonito, ¿verdad, Manuel? Muy bonito, bella. La amabilidad es universal. Carlos agradece a la señora con una reverencia pequeña y comienza a caminar en la dirección que ella indicó. Él sigue las instrucciones cuidadosamente. 1 cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras. Carlos llega a la esquina y dobla a la derecha, exactamente como la señora le dijo. Él camina un poco más y entonces ve algo verde a lo lejos. ¡Es el parque! Y al lado del parque hay un edificio grande con letras que dicen Hotel Central. Carlos sonríe con alivio y felicidad. Pero esperen, oyentes. La historia no termina aquí. Carlos entra al hotel y en la recepción hay una persona joven. Carlos necesita hacer el proceso de entrada. En español decimos, hacer el check-in. Carlos se acerca a la recepción con su maleta. El recepcionista saluda amablemente. Buenas tardes, bienvenido al Hotel Central. ¿En qué le puedo ayudar? Carlos sonríe y responde: Buenas tardes, tengo una reservación a nombre de Carlos Mendoza. El recepcionista comienza a buscar en su computadora. Pero hay un pequeño problema. El recepcionista dice, Señor Mendoza, veo su reservación aquí, pero hay un detalle. Su habitación estará lista en 1 hora. ¿Puede esperar? Carlos necesita tomar una decisión. ¿Qué hace mientras espera? Carlos piensa y dice: No hay problema. Mientras espero, ¿me puede recomendar algún lugar cercano para comer algo? Tengo hambre después del viaje. ¡Qué buena idea! Aprovechar el tiempo de espera para explorar un poco. El recepcionista responde con entusiasmo. Por supuesto. A media cuadra de aquí hay un restaurante muy bueno. Se llama La Cocina de Mamá. Tienen comida casera deliciosa y muy económica. Los locales lo recomiendan mucho. Carlos escucha con interés. Carlos agradece la recomendación. Perfecto, muchas gracias. Voy a ese restaurante entonces. ¿A qué hora regreso para la habitación? El recepcionista responde: En 1 hora exactamente, señor. Aquí le espero. Carlos asiente y sale del hotel. Pero aquí viene otro desafío, oyentes. Carlos sale del hotel y quiere ir al restaurante. Recuerda que el recepcionista dijo que estaba a media cuadra. Pero Carlos sale por la puerta y no recuerda si doblar a la izquierda o a la derecha. Está confundido otra vez. Ay, Carlos, es muy fácil confundirse en una ciudad nueva. Pero Carlos ya aprendió su lección. No tiene miedo de pedir ayuda. Mira a su alrededor y ve a un joven con una mochila. Carlos decide preguntarle. Carlos se acerca al joven y dice, Hola, perdona, ¿me puedes ayudar? Busco un restaurante que se llama La Cocina de Mamá. Creo que está cerca de aquí. El joven lo mira y piensa por un momento. El joven responde: Ah, sí, la cocina de mamá. Es muy bueno ese lugar. Mira, sal a la calle y dobla a la izquierda, camina media cuadra y lo ves. Tiene una puerta roja, no puedes equivocarte. Carlos sonríe agradecido. Carlos dice, Gracias, eres muy amable. El joven responde, De nada, que disfrutes la comida. Está deliciosa. Carlos camina según las instrucciones, dobla a la izquierda y efectivamente ve una puerta roja brillante. Es el restaurante. Oyentes, ¿notaron algo importante en esta conversación, verdad? Cuando Carlos habla con el joven, usa un lenguaje más informal. Dice perdona en lugar de disculpe. Dice ¿me puedes ayudar? En lugar de ¿me puede ayudar? El lenguaje cambia según la situación y la persona. Exactamente, bella. Con personas mayores,
o en situaciones formales, usamos formas más respetuosas. Con personas jóvenes o en situaciones informales, podemos ser más relajados. Es una parte importante del español natural. Oyentes, ¿notan esta diferencia en su idioma también? Carlos entra al restaurante y el ambiente es muy acogedor, huele delicioso, hay familias comiendo juntas, hay música suave de fondo y las mesas tienen manteles coloridos. Una mesera joven lo saluda con una sonrisa grande. La mesera dice, «Buenas tardes. ¿Mesa para uno?» Carlos responde, «Sí, por favor, para uno». La mesera lo lleva a una mesa pequeña, junto a la ventana. Es un lugar perfecto para observar la calle y la gente que pasa. La mesera trae el menú y Carlos lo abre. Hay muchas opciones deliciosas, pero Carlos no conoce todos los platos. Él decide preguntar, ¿qué me recomienda usted? Es mi primera vez aquí y no conozco los platos. La mesera responde con entusiasmo. La mesera dice, «Hoy tenemos un especial muy rico. Es sopa de pollo casera con arroz y ensalada. Es el plato favorito de todos nuestros clientes. También tenemos enchiladas, si prefiere algo más tradicional». Carlos escucha con el estómago haciendo ruido de hambre. Carlos dice, la sopa de pollo suena perfecta, la quiero, por favor. Y también un agua, por favor. La mesera anota el pedido y se va. Carlos mira por la ventana y observa la calle. La ciudad es bonita y la gente parece muy amable. Mientras Carlos espera su comida, piensa en todo lo que pasó ese día. Por la mañana estaba nervioso por llegar a una ciudad nueva sin conocer a nadie. Pero ahora, unas horas después, ya tiene su hotel, ya encontró un restaurante y ya habló con varias personas amables. La experiencia de Carlos nos enseña algo muy importante, ¿verdad, Manuel? El miedo a hablar en otro idioma o en un lugar nuevo es muy normal. Pero cuando lo intentas, las cosas generalmente salen bien. La gente suele ser amable y quiere ayudar. Totalmente de acuerdo, Bella. Y oyentes, esto aplica también cuando están aprendiendo español. No tengan miedo de cometer errores. No tengan miedo de preguntar. El error es parte del aprendizaje. La práctica es la única manera de mejorar. ¿Están de acuerdo? La mesera trae la sopa de pollo y huele increíblemente bien. Carlos agradece con una sonrisa y comienza a comer. Es deliciosa, exactamente como la mesera prometió. Carlos siente que este es el mejor comienzo posible para su visita a la ciudad. Después de comer, Carlos le pide la cuenta a la mesera. ¿Me trae la cuenta, por favor? La mesera trae la cuenta y Carlos paga. Deja una propina generosa porque el servicio fue excelente y la comida fue perfecta. Luego se prepara para regresar al hotel. Carlos sale del restaurante con el estómago lleno y el corazón contento. Mira su reloj y ve que ya pasó casi una hora. Es tiempo de regresar al hotel para hacer el check-in y descansar un poco después del largo viaje. Carlos regresa al hotel sin ningún problema esta vez. Ya conoce el camino. El recepcionista lo ve entrar y sonríe. Señor Mendoza, bienvenido de regreso. Su habitación está lista. Aquí tiene su llave. Carlos agradece y toma el elevador al tercer piso. Carlos entra a su habitación y es muy cómoda. Hay una cama grande, una ventana con vista al parque y todo está muy limpio. Carlos deja su maleta, se sienta en la cama y piensa, este es el comienzo de una gran aventura. Y tiene razón. Oyentes, ¿qué piensan de la historia de Carlos? ¿Se identifican con él? ¿Han tenido experiencias similares? Escriban en los comentarios. Nos encanta leer sus experiencias y opiniones. La comunidad de Wow Spoken Spanish es muy especial. Antes de terminar, vamos a repasar las frases más importantes de hoy. Manuel, ¿quieres comenzar? Así los oyentes pueden practicar y recordar mejor. Con gusto. La primera frase importante es, disculpe, ¿me puede ayudar? Esta es la manera formal y educada de pedir ayuda a alguien. Es perfecta para hablar con personas mayores o en situaciones formales. La segunda frase, estoy perdido, no conozco esta ciudad.
Cuando estás en un lugar nuevo y no sabes dónde estás, esta frase explica tu situación de manera clara y directa. La tercera frase. Busco el Hotel Central. ¿Sabe usted dónde está? Siempre es útil decir exactamente qué buscas cuando pides direcciones. Así la persona puede ayudarte de manera más específica. La cuarta frase. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar aproximadamente? Esta pregunta te ayuda a saber cuánto tiempo necesitas para planificar tu camino. Muy útil cuando estás en un lugar nuevo. Y la quinta frase. ¿Me puede recomendar algún lugar para comer? Cuando llegas a un lugar nuevo, las personas locales siempre tienen las mejores recomendaciones. No tengas miedo de preguntar. Excelente repaso, Manuel. Oyentes, practiquen estas frases en casa. Pueden practicar frente al espejo, con un amigo o simplemente repitiéndolas en voz alta. La repetición es la clave para recordar el vocabulario nuevo. Y recuerden que la pronunciación también es importante. En español neutral, todas las letras se pronuncian claramente. La R se pronuncia suave, como en para. La RR se pronuncia fuerte, como en tierra. ¿Notan la diferencia? Muy buen punto, Manuel. Pero no se preocupen demasiado por la pronunciación perfecta al principio. Lo más importante es comunicarse y hacerse entender. La pronunciación mejora con el tiempo y la práctica. Absolutamente. Y oyentes, si tienen preguntas sobre el vocabulario de hoy o sobre la historia de Carlos, escriban en los comentarios. Estamos aquí para ayudarles en su camino de aprender español. También pueden compartir este episodio con amigos o familiares que estén aprendiendo español. Cuantas más personas practiquen juntas, mejor. Aprender en comunidad es mucho más divertido y efectivo. Y si todavía no se han suscrito al canal Wow Spoken Spanish, este es el momento perfecto para hacerlo. Publicamos contenido nuevo regularmente para ayudarles a mejorar su español de manera natural y efectiva. Tenemos episodios para todos los niveles. Si eres principiante, como muchos de nuestros oyentes, tenemos contenido perfecto para ti. Y si ya tienes un nivel intermedio, también tenemos episodios más avanzados. Queremos que cada oyente encuentre algo útil y entretenido en Wow Spoken Spanish. Ese es nuestro objetivo principal, hacer que el aprendizaje del español sea una experiencia agradable y accesible para todos. Manuel, antes de despedirnos, ¿quieres hacer la pregunta del día para nuestros oyentes? Por supuesto, Bella. Oyentes, la pregunta del día es: ¿cuál fue la experiencia más interesante que tuvieron cuando estaban perdidos o en un lugar nuevo? ¿Cómo pidieron ayuda? ¿La gente fue amable con ustedes? Cuéntenos en los comentarios. Me encanta esa pregunta, es muy personal y estoy segura de que muchos oyentes tienen historias interesantes para compartir. La sección de comentarios de Wow Spoken Spanish siempre está llena de historias bonitas de nuestra comunidad. Antes de cerrar el episodio de hoy, queremos agradecerles a todos por escuchar. Su apoyo significa mucho para nosotros. Cada comentario, cada like, cada suscripción nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Trabajamos muy duro para que cada episodio sea útil, entretenido y educativo. Queremos que cuando terminen de escuchar, sientan que aprendieron algo nuevo y que tienen más confianza para usar el español en su vida diaria. Ese es el verdadero objetivo del aprendizaje de idiomas, ¿verdad? No se trata solo de memorizar palabras o reglas gramaticales. Se trata de poder comunicarse, de poder conectar con otras personas, de poder vivir nuevas experiencias en otro idioma. Completamente de acuerdo, Manuel. El español abre muchas puertas. Hay más de 500 millones de personas en el mundo que hablan español. Cuando aprendes español, puedes conectar con toda esa gente, explorar nuevas culturas y tener experiencias increíbles. Y la historia de Carlos hoy nos recuerda algo fundamental. No importa si no hablas perfectamente. Lo que importa es intentarlo. Carlos no hablaba el idioma local con perfección, pero se comunicó.
pidió ayuda y tuvo una experiencia maravillosa. Esa es la lección más importante del día. No dejen que el miedo a los errores les impida hablar. Cada conversación, incluso las imperfectas, es una oportunidad de aprender y crecer. Muy bien dicho, Bella. Bueno, oyentes, creo que es tiempo de cerrar el episodio de hoy. Ha sido un episodio muy especial, con la historia de Carlos y muchas frases útiles para la vida real. Ha sido un placer como siempre, Manuel. Y oyentes, recuerden, el español no es solo un idioma, es una ventana a un mundo enorme y maravilloso. Cada episodio de Wow Spoken Spanish es un paso más en ese camino. Hasta la próxima vez. Sigan practicando, sigan aprendiendo y sigan disfrutando el español. No se olviden de comentar, dar like y suscribirse si todavía no lo han hecho. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Ha sido un gusto enorme. Hasta el próximo episodio de Wow Spoken Spanish. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, hasta pronto.